En días de verano, Leo. ¿Qué lees? Para quien no lo sepa, ahora nos vamos a imaginar que llegamos a la tumbona, vamos a poner la toalla, ahí está, puesta, eso es, muy bien, buena temperatura, la brisa al lado del mar, voy a poner aquí la bolsa o el macuto, eso es. Y ahora, qué bien se está aquí. Siéntate, Yolanda, aquí en la otra. Uy, qué gusto. Claudio, sí, con nosotros. Pon la toalla tú. Hoy no te ha tocado tumbona, no te ha tocado tumbona. No, para vosotros. Que no se te olvide yo soy más la de toalla. crema, la crema, que no se te olvide. Yo, protección de 100, no de 50. 100 no hay, tú como eres rubio. 2 veces 50, me he hecho. Entonces ya es como 100. Venga, vamos a sacar, espérate, a ver qué traigo aquí. La botella de agua, estupendo, la protección, toma, Yolanda, para ti. Y ahora, aquí hay un libro. Este se llama El Relevo. Sí, señor. El Relevo. Lo bueno es que la tumbona de al lado está el autor. Sí, el autor de la historia, que es nada más y nada menos que nuestro compañero y amigo, el periodista Antonio Manfredi. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué pasa, hombre? Acércate, vente aquí con nosotros. Espérate, vente para acá, pero es que estás en la tumbona de al lado. Vente aquí, hombre, acércate. A ver, eso sí, vente por aquí. Muy bien, muy bien. Estupendo. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? Bien, la verdad es que muy contento de estar aquí y ciertamente muy contento de que me hayáis invitado, de estar aquí con Yolanda, vieja compañera, contigo, por supuesto, Claudia, así que muy bien. Estupendo. Bueno, pues yo te digo una cosa, es que además como vienes perfectamente en camiseta, en bermudas, como hay que venir a la playa, ¿no? Muy bien. Oye, que nada, que el relevo, aquí lo tengo, tu libro, 4 generaciones... 4 visiones de la Guardia Civil. ¿De qué va esta historia, Antonio? Bueno, pues es bisabuelo, abuelo, padre y nieto que desarrollan su vida en la Guardia Civil y que van paralelo a la historia de España. En realidad es una manera de ver el siglo XX desde el primer protagonista, Juan Moncada, nace a finales del 19, es carabinero, porque hay que recordar que había el cuerpo de carabineros, el cuerpo de fronteras, que como se portó mal en la guerra civil, resultó ser un poquito republicano, pues Franco lo disolvió y lo incluyó en la Guardia Civil, y después, bueno, pues el hijo, que vive episodios muy graves como la guerra civil. A mí es lo que más me gusta, porque el episodio de la guerra civil es un chico todavía joven que está en el hospital militar aquí en Sevilla, entonces historia viva, y se encarga del correo, y es el que le escribe las cartas a las novias, el que le lee las cartas de las novias a los soldados heridos, muy propio, y es una visión propia. Luego, pues el siguiente vive la transición política, se traslada a Madrid, servicios especiales de información, un tal Isidoro que anda por ahí que no saben quién es, luego acabó siendo presidente del gobierno, y un chico actual, Felipe González Isidoro, y un chico actual que ingresa en la Academia de Baeza en el 19 y le coge de lleno la pandemia, entonces no terminan, lo mandan para casa, etcétera. Eso lo he vivido intensamente. O sea que son historias reales. Sí, básicamente hay algunas que no, pero yo he utilizado mi conocimiento, mi vida y sobre todo mi pasión por estos temas, no solo profesional, tú sabes que yo me he dedicado mucho a la información de Guardia Civil, sino también personal, porque es un... Pero ¿cómo han cambiado los tiempos de la Guardia Civil? Antes no tenían horas, empezaban y bueno... se iba avanzando. Sí, era algo... No, incluso, sin horario, incluso la valoración social que tiene la institución... sigue siendo muy alta con el paso del tiempo y ahora en las encuestas nacionales siempre sale como una institución. Uno se siente seguro, ¿no? Uno siempre dice que si alguien me tiene que detener, que me detenga la Guardia Civil, ¿no? Quien más garantías te puede dar. Pero bueno, la verdad es que ha cambiado mucho. Durante el franquismo, pues la Guardia Civil fue convertida por Franco en una especie de cuerpo militar de intervención. España entera era una gran cárcel y la Guardia Civil compitió con eso. Había gente iletrada, gente que había combatido en la guerra y que le premiaron siendo Guardia Civil, pero felizmente con la llegada de la democracia. Pero fíjate que el presidente Calvo Sotelo en 1981 tenía sobre la mesa la disolución de la Guardia Civil y estuvo a punto de firmarla y convertir a la entonces Policía Armada en el único cuerpo policial, pero hubo quien le convenció de que no. Dice, dale una oportunidad otra vez más a la Guardia Civil, porque Franco también intentó quitarla, porque hubo una parte de la Guardia Civil que fue fiel a la República. Sí, yo creo que en el 81 ya definitivamente se descartó, se desechó ese reducto que podía quedar. Claro, te recuerdo golpe, que fue un grupo de Guardia Civiles el que entró en el Congreso. Sí. Exacto. Perdieron ahí gran parte de su credibilidad
barbaridad, yo creo que ha hecho mucho daño a la Guardia Civil. Pero luego se recuperó de manera prodigiosa. Porque la Guardia Civil es un cuerpo humanitario, policial obviamente, pero sobre todo muy humanitario. Y que no tiene un amigo o que conoce a alguien que guardia. Sí, claro, es así. El que Además, yo que he vivido lo que les enseñan en la academia, lo que ven, pues tienen mucho de relación. Y la cartilla de la Guardia Civil, de Ahumada, ya lo dice, ¿no? O sea, tienes que ser débil con el fuerte y esa tiene que ser fuerte con el débil y tal, es decir, tienes que ser duro a la hora de valorar a la gente que se está aprovechando y tienes que ayudar, tienes que bajarte del caballo, dice literalmente. Bajarse del caballo significa ponerse a la altura del que esté ahí, ayudarlo y llevarlo. La cartilla de la Guardia Civil es muy interesante y muy actual. Qué duros fueron los años de ETA en la Guardia Civil. Claro, también yo ahí desarrollo un atentado que me lo aprendí entero en San Sebastián. Salieron del puerto de Santurce, iban al cuartel de Inchaurrondo y uno muere y el otro no, y ahí es donde lo planteo, donde lo pongo. Eso es una ficción que yo hago porque en mi experiencia nunca he vivido eso. Y bueno, la verdad es que fueron muy duros y sobre todo aprendieron con sangre, aprendieron que no podía ir en sus coches, que tenían que cambiar continuamente los recorridos, pero llegó un momento, en que la Guardia Civil sabía más de ETA que la propia ETA. Es decir, quien realmente terminó con el terrorismo ha sido la Guardia Civil, con una capacidad de entender. Antes de que un etarra llegara a pensar qué es lo que iba a hacer, ya sabía la Guardia Civil que podría estar ahí. Y eso fue a costa de muchos años. Los hijos de guardias civiles tenían que decir que sus padres tenían otras profesiones. Fue muy duro. Pero fíjate que estamos hablando de los 80, del comienzo de los 80, del intento de golpe de Estado por un teniente coronel de la Guardia Civil, pero al mismo tiempo la sociedad empatizaba enormemente con cada asesinato que propiciaba ETA en esa época, que fue muy dura. El 78 hasta el 85 fueron años de atentados casi diarios, ¿no? En el año 80 y muchas muertes, había un muerto cada 3 días. Por eso en el 81 hubo un golpe de Estado también. Es decir, que en el año 80 cada 3 días había un muerto, aparte de múltiples heridos, ¿no? Entonces, claro, en una situación tú te levantabas cada mañana, como tú dices, diciendo a ver a quién le ha tocado hoy, ¿no? Y eso es muy, muy duro, ¿no? Bueno, esto es un libro, Antonio, que se lee muy rápido, ¿no? Sí, es una novela corta, sí. Una novela corta. Una mañana de playa. Sí. Exactamente. Y además, bueno, lo que más me gusta es que la gente dice que engancha, que le sabe a poco. Está bien, bueno. Con lo cual, lo que yo te digo es que esta novela es producto de la reflexión personal de hacerla. Yo pensaba que iba a terminar ahí, pero no. Yo me voy a poner otra vez, la voy a volver a desmontar, voy a desmontar la casa y a volverla a montar como una novela más larga, porque he visto que hay muchos recursos. Hay, por ejemplo, el desarrollo de Doñana, ¿no? Mi abuelo, esto es verdad. Bueno, tú eres de Huelva y conoces muy bien la zona. Juan Manfredi, en los años 20, los carabineros vivían en cabañas perdidos, los niños cada 6 meses venía un médico y un cura a cristianarlos y vivían allí. Hay un libro de mi tío Domingo Manfredi que se llama Peor que descalzos, que narra la epopeya. Tú ibas castigado allí a las playas de Castilla, que se llamaban entonces, y allí vivían y tal. Entonces el cabo Juan Manfredi, que era mi abuelo, estuvo allí castigado, hasta que volvió. Mi abuelo era monárquico, y en el año 31, cuando llegó el capitán y le dijo, tienes que sustituir el retrato del rey Alfonso XIII por el de don Niceto Alcalá Zamora, dijo, sí, mi capitán, y cuando se fue el capitán lo vio y lo cambió. Lo comentó y se dio de baja y se volvió a su pueblo. Él era de Alcázar, aquí cerca. Sí, porque está metido el siglo XX, ¿no? Desde la República aquí en este libro. Entero. ¿Y por qué se llama el relevo? Bueno, es una manera de... El relevo es una palabra muy habitual en la Guardia Civil. ¿A qué hora viene el relevo? Tal, y me gustó. La verdad es que porque son 4 generaciones que se han adaptado a su tiempo, que se han ido relevando unos a otros. Pero bueno, es una manera de verlo. A mí lo que eso es un retrato en realidad del siglo XX visto desde todos los aspectos, incluidos los de hoy, ¿no? Es curioso porque lo has hecho en autopublicación. Esto se aprende en internet cómo te publicas tus libros. Si tú quieres escribir ahora mismo, Claudio, ¿qué estás tocando, Claudio? El himno de la Guardia Civil. El himno de la Guardia Civil. Manfredi lo ha pillado rápido, Antonio lo ha pillado rápido. Es muy bonito. Sí, precioso. Y por ti cultivas la tierra, la patria goza de calma. Si quieres contar tu historia, lo puedes hacer, ¿no? Sí, esto es fácil, ¿no? Que me perdonen los puristas de la edición, pero igual que hay gente que juega los sábados al fútbol o se va de pesca o tal, a mí mi afición es escribir y hablar con una editorial es complicado, es un modelo de negocio a veces muy esclavista, y entonces la tecnología a través de Amazon lo permite, tú te lo editas, tú haces es relativamente sencillo. Obviamente
a nivel aficionado. Y yo pienso seguir haciéndolo, porque me divierte, porque me produce la satisfacción, igual que ya te digo, que el que va a pescar o a cazar o a lo que sea. Luego otra cosa es la distribución, ¿eh? Eso es otra cosa. Ah, no, pero tú lo compras directamente. O sea, a ti te lo mandan a casa. Sí, Además, claro. yo lo tengo puesto a precio de costo porque yo no quiero ganar dinero. O sea, ese libro que tú tienes cuesta 4 euros. Ajá. ¿Entiendes? Y si compras en digital, ¿Te los di ahora? 1 euro. No, por favor. Es decir, pero que te lo pides y... No, además, a mí como autor me sale más barato. Pero realmente... Es por gusto, es por gusto, placer. exacto. Cada Eso uno hace sus Es una aficiones. ficción. Pero no es tu Exacto. primer libro. ¿Sabéis que escribió la historia de Chanquete? De Antonio Fernández. Que Sí, es, sí. Antonio es más que Chanquete. Antonio Fernández fue para el Festival de el Málaga. Festival de Cine de Huelva, el perdón, Iberoamericano en el Iberoamericano, 93, y entonces me encargaron, me fui con él entonces ya estaba malito, él Sí, se la había formado y Fernández, sí. bebido todo, y estaba malito, y entonces él vivía allí en Gandía, tenía su casa, él era valenciano, y estuve con él 10 días, fantástico, le hice una entrevista larga que después él tradujo el libro, y ahora, porque hace 30 años después me da lástima que no sea asequible, y lo he vuelto a editar, y ¿También? lo puedes comprar si quieres. ¿Cómo se No sé llama? si sale a cuál, se llama el último, Conversaciones con Antonio Fernández, el último papel, se llama. Y está ahí, pero si tú pides en Amazon Antonio Manfredi, te salen todos los libros. Ah, bien, o sea que se compra por internet, claro, Sí, que sí, esto no lo te lo compras mandan tú a en- casa. en Claro, calle. porque me parecía, yo soy el titular de los derechos después de 30 años que ha cumplido el libro, digo, bueno, me parece mal que si a alguien le apetece, algún estudiante de cine o lo que sea, pues que lo tenga y lo... ¿Cómo te contó Antonio Fernández el episodio de la muerte de Chanquete? Bueno, Fernández tenía una relación de amor-odio con Chanquete. Claro, porque Claro. él era más que Chanquete, Claro, pero al él- final fue tan fuerte. Que se quedó ahí, se quedó ahí. sí. enganchado. Él hizo Sí, una sí. película que se llama, fíjate el título, Jarrapellejos, Jarrapellejos, 2 años después de terminar el rodaje, que es un cacique más malo que la quina, que viola, mata y hace lo que sea, y la gente decía, anda, mira, el Chanquete hace de malo, ¿no? ¿Entiendes? Qué duro, claro. Claro, y él decía, "Joder, esto no puede ser", ¿Cómo pero no yo puede ser? lo he vivido, entrar en un restaurante Sí. a comer paella, y le recibí inmediatamente y decía el camarero, es que se entera de mi padre que yo le cobro a usted y se Me enfada echa de conmigo. O sea que Sí, fue- sí. era muy querido, y además varias generaciones paraban con el coche, lo cantaban. Está Yo lo claro. pasé divino con él, además era una persona... Pero claro, que muera de esa forma, ¿no? Que se nos queda a Claro. todos los que vimos la serie en su momento, eso tuvo que ser también para él, ¿no? Que contarían. Sigue siendo hoy, Chanquete ha muerto, sigue siendo hoy Chanquete ha una, muerto. está en el, Es una frase. Es una frase ya hecha para hablar de todo esto. Y él, fíjate, tú sabes cómo terminó su vida laboral, ¿Cómo? Antonio Fernández. Había un circo en Valencia muy importante y hay intermedios donde hay que desmontar las jaulas de los leones y montar los trapecitas. Había 5 o 10 minutos y entonces le enfocaban a él y se pasaba todo el rato saludando Sí. a los niños felices haciéndose fotos, Madre y era su vida. Qué Y, tal, y éxito. dice, era increíble porque se lo comían, ¿no? Realmente Fernández es una persona todavía desconocida, creo que había que reivindicar su figura. Él era además homosexual reconocido y tuvo muchos problemas y afrontó con la claridad, estamos hablando de hace más de 30 años, Bueno, la homosexualidad con Claro. dureza y con claridad. Vivió durante muchos años con un productor, etcétera. Y volver a empezar. Sí, sí, Oscar, el Perdona. primer Oscar Eso es. español que Antes tuvimos, José ¿no? García. Ok. Y películas memorables que hizo y que forman parte de la historia de España, ¿no? Bueno, con Antonio podemos hablar de mil cosas, desde libros de periodismo hasta las retransmisiones de la lotería, que cuántos Es años ha verdad, hecho. Qué bien lo pasábamos. Que lo pasábamos muy bien, en alguna ocasión hemos estado juntos, y te jubilas ya el año que viene, ¿no? Yo creo que muchos ya saben que tú eres el defensor de la Soy el audiencia, defensor de la audiencia, de la actualmente. RTVA. Sí, estoy contento porque es un sitio donde puedo ver la casa de otra manera, ¿no? Ujú, La desde casa luego. con otro prisma. Y luego hay, en fin, ese es otro camino que podíamos recorrer en tu historia, pero no quisiera dejar pasar una cosa. Antonio es un militante de la divulgación de una dolencia, enfermedad, no sé cómo llamarle, que es la No, no, psoriasis. la patología. Bueno, la Una fuerza patología. ahorcan. Yo tengo una artritis psoriásica y yo me di cuenta que en general en la vida lo que no hagas tú por ti mismo no te lo hace No te nadie. lo hace nadie, No claro. te puedes quedar sentado esperando que otros te... Te resuelvan. Acabas de resuelvan. llegar de la que dicen que es la ciudad-estado, que es una ciudad-estado más rico del mundo. Sí, Singapur.
es una ciudad-estado en Malasia, en la esquina este de Malasia, Sí. y allí se ha celebrado el Congreso Mundial de Asociaciones de Pacientes No de ha sido psoriasis. aquí en Bollullo del condado, ¿no? Sevilla, No. Londres, y de Londres a Singapur 14 horas de vuelo y un otras ratito. 14 de vuelta. O sea, que el jet una ha cosa. sido, no veas. Sí, ¿Cómo es? ¿Te ha dado 6 horas tiempo? de diferencia. ¿Te ha dado tiempo a visitar la ciudad? Sí, he estado 4 días, 2 de ellos intensos y otros 2 no tanto. La ciudad es un prodigio de 3 cosas: Sí. de arquitectura realmente espectacular, de una belleza moderna, muchísimo dinero. Tienen un jardín tropical de 4 hectáreas con aire acondicionado. Uno piensa y dice, esto cuesta, y cuando te subes arriba al mirador del hotel ves miles de barcos mercantes, porque es uno de los puertos más importantes del mundo. Eso, ¿Tú te imaginas Gibraltar multiplicado por 1000? Wow. Imagínate Gibraltar por 1000, eso es Singapur. Puerto Franco, con una mezcla muy interesante de culturas china, tamil, de Malasia e hindú. Allí viven y se llevan perfectamente. Y lo más curioso para nosotros, ahora que hablamos del tiempo, es que tiene siempre la misma temperatura de día y de noche, 29 grados. Da igual, a las 4 de la mañana que a las 4 de la tarde. O sea que no te tienes que Siempre preocupar de comprarte una pelliza o de comprarte un para bañador. nada, siempre. Y mucha humedad, con lo cual la sensación de calor es ¿Y mayor, ¿no? tiene algún camino de futuro me refiero a la psoriasis? Sí, afortunadamente hoy. en Además, esta yo te reunión que puedo habéis decir que, sobre todo yo he hablado con los asiáticos, Filipinas, etcétera, que nosotros somos unos privilegiados como europeos que somos en los avances, en la innovación. Ahora mismo, fíjate, yo afirmo que en la psoriasis ahora mismo se puede blanquear, no curar, ¿eh? La psoriasis no tiene cura, pero blanquear, es decir, que una persona que tenga las manchas va a su médico, es paciente, cumple con su médico, porque a veces el fallo es del paciente, se blanquea. No quiere decir que a los 3 meses tenga un problema. Por ejemplo, pues las mujeres con sus cambios, los partos hormonales tienen mayores cambios y esto se afecta. El estrés, cualquier cosa que nos afecta como personas, afecta también a la psoriasis. Pero hoy en día la innovación ha llegado y yo, por ejemplo, pues yo tengo un tratamiento muy caro que paga la Seguridad Social, la sanidad pública. A mí me atienden en Virgen del Rocío y debo decir que estoy contento. No estoy contento con la hostelería, con lo que me hacen esperar y con las cosas. No estoy contento, pero estoy contento porque yo voy a la farmacia hospitalaria y me dan un medicamento que es de vanguardia mundial. No digo de otra cosa, así que hay que estar contento y es un mensaje de ánimo y optimismo. ¿Cuántos capítulos hemos abierto con Antonio Manfredi? Cuando queráis hablamos de lo que queráis. Unos cuantos, sí, pero eso es lo interesante. Son personas tan versátiles que se puede hablar de mil cosas. Antonio, recoge tú, si quieres, quédate aquí la tumbona, que nosotros tenemos que seguir el programa. Muchas gracias. Un beso. Antonio Manfredi. Gracias. No se olviden, El Relevo, una buena historia que ha escrito nuestro querido compañero. Adiós. Escuchas Días de Verano con Rafa Cremades y Yolanda Garrido. Canal Sur Radio.